Ahora sí vamos a grabar. Ya, entonces nos dicen, vamos a hacer 3 ejercicios y en el primero nos dicen la cantidad de salchichas, receta del abuelo, producidas en PF, se presentan en la siguiente tabla. Me dan el mes y la producción en miles de unidades. Y me piden una serie de datos, me dicen que grafique primero las ventas mensuales y después me piden que lo pronostique las ventas según varios métodos. Este ejercicio es casi igual que el de la semana pasada, así que no deberíamos tener problema en trabajar en él. Yo los voy a ir escuchando porque las décimas se las van a ganar ustedes. Voy a graficar primero porque graficar no, no merita décimas. Solamente agarro los datos, inserto el gráfico recomendado y lo grafico. ¿Para qué me va a servir esto? Después para proyección de tendencia. Acá le vamos a poner producción en miles de unidades. Vamos a acordar solamente máximo de 3 décimas por persona, solamente para que una persona no tenga todas las décimas de la vida. Ya, comenzamos. El método intuitivo, vamos a utilizar, por ejemplo, el promedio. Vamos a utilizar el promedio. El método intuitivo, recuerden que es lo que ustedes decían como juicio personal, que es para ustedes una forma de calcular la demanda, o sea, la producción el próximo año. En este caso nos piden enero del próximo año. Entonces yo digo ya, para mí, una buena forma de pronosticarlo es sacar el promedio. Ya, por eso no había décimas. Y así vamos. Acá sí los necesito. Necesito calcular el promedio móvil de 3 meses. Entonces, ¿en dónde puedo empezar a calcularlo? Desde el cuarto mes. Desde el cuarto. Y este se va a sacar como el promedio de los 3 meses anteriores. Ya. ¿Alguien tiene el resultado final? No lo voy a extender todavía para que alguien me dé el resultado. 212 sería el final. 212. Final. Vamos a verlo. Casi. ¿Lo hiciste con calculadora? Ah, no, me equivoqué, miré el intuitivo, ¿verdad? Ah, ya. Ya. Sigamos. Se perdieron las décimas. Solo porque no hubo resultado. Ya. Si lo quiero sacar por promedios móviles ponderados, me dan una ponderación. Recuerden que las ponderaciones van de menor a mayor. La ponderación más alta va a ser el más cercano al pronóstico que yo estoy calculando, básicamente porque mis ventas asumo que van a ser muy similares al periodo que yo estoy más cercano. Y van a tener algún porcentaje de los que están más lejanos, pero van a tener uno similar al más, o sea, va a ser muy similar al más cercano. Por ende, si a mí me dan un promedio móvil ponderado de 6 meses, igual que el anterior, yo tengo que empezar a calcular de donde tengo datos, es decir, del séptimo. Por ende, este va a corresponder a ese valor por 0,1, que es el primer porcentaje que me dan, más ese por 0,1, más 0,1 el tercero, el siguiente 0,2 y el siguiente 0,2 y el siguiente 0,3. Ese por 0,2 y el siguiente por 0,3. Y con eso vamos a llegar al siguiente resultado. ¿Alguien me dice cuánto es el resultado final? 208, ahora sí. Vamos a ver. 208. Muy bien. ¿Quién habló? Yo, Rubén Ríos. Rubén Ríos. Te voy a dejar una décima por ahora y ya se va sumando después cuando responda la siguiente, ¿ya? Vale. Disculpa. ¿Ah? Oye, ¿está de casualidad como ese ejercicio? ¿En qué parte está? No, o sea, miren, de los 3 ejercicios que vamos a trabajar hoy, creo que el segundo o el tercero está en la guía. Los otros 2 son de guías de años anteriores, porque pronóstico se trabaja poco en las guías, pero es lo que más preguntan. Entonces, como no se da tanto énfasis en la guía, yo les busqué ejercicios de años anteriores. Pero creo que acá, o el segundo o el tercero, el que está en la guía. El 1 no. El 1 es un ejercicio anterior. Pero va a quedar grabada la ayudantía si la quieren volver a hacer. De una...
Ya no, sí, era eso nomás. Gracias. Sí, no. Recuerden que yo igual como le doy harto énfasis a pronóstico porque es como el ejercicio más fácil de la prueba y no, de verdad no creo que se equivoquen porque es como el punto base para que, de hecho la mayoría tiene como puro azul y gracias a pronóstico. De ahí ya como que lo demás ya le empieza, no, pueden subir y todo, pero pronóstico es la base. Y se usa siempre, así que no. Ya, sigamos. Promedio móvil ya lo hicimos y después nos piden suavizamiento exponencial con alfa de 0,3. ¿Qué me dice cuando mi alfa es de 0,3? Que a mi producción real del año anterior voy a considerarla por el 30%, le voy a dar una validez del 30% y al pronóstico del año anterior yo le voy a dar el 70% restante de ponderación. Eso significa cuando yo doy suavizamiento exponencial, como que voy calculando la producción en el mes en base a factores ponderados. Entonces, ¿de qué dato? Ya, el primer dato siempre va a ser el mismo porque no tengo pronóstico del año anterior. El segundo mes, como les dije la semana pasada, va a ser S por el 0,3 más S por el 0,7. Va a ser lo mismo, claramente, porque tenemos los mismos datos. De ahí ya empieza a cambiar. ¿Alguien me puede decir cuánto da? Les voy a copiar hasta ahí no, para que no vean el resultado. 206. 206. 205,4. Oh, Creo que aquí falló una ecuación, porque claramente no me hizo nada. Esto no me hizo lo que estábamos pidiendo, que era S por 0,3 más S por 0,7. Es que seleccionaste la celda de arriba cuando la bajaste, creo. Creo que por eso Sí, fue. claro. Ya, ¿quién me dijo la respuesta primero? Tengo que hacerlo por preferencia. ¿Quién habló primero? Creo que la persona que me dijo 205,4. Creo que fue un hombre. No estoy casi segura que fue alguien que habló. De los No sé segundos. quién había hablado antes, pero había dicho Y- 206. Sí, o sea, yo dije 206, pero me equivoqué. Alguien dijo 205,4, yo recuerdo. Yo lo dije, ¿Quién? Rubén No me Ruiz. parece. Igual. Rubén. Lleva todos décimos Rubén. Ya, tenemos harto para sacar décimas, así que no se preocupen. Tenemos varios ejercicios y varias cosas que hacer. Ya, para regresión lineal, ¿cómo lo hacemos? Para regresión lineal tenemos el gráfico que nos puede ayudar. Lo pueden hacer con calculadora y lo pueden hacer a mano. En este caso, para facilitar el desarrollo del ejercicio, lo vamos a hacer con Excel. Entonces, tengo mi gráfico, agrego la línea de tendencia, que es cómo se comportan mis datos, y después de esto voy a más opciones y agrego la ecuación en el gráfico. Entonces, mi ecuación del gráfico sería esta. La voy a subir para que la vean. Entonces, para poder calcular el pronóstico de ese periodo sería X, que en este caso es el mes. Recuerden siempre que tienen que colocar 1, 2, 3, 4, dependiendo del periodo. No usen enero, febrero, marzo. Multiplicado por 0,42. O sea, por 4,042 más 157,23. Ya. Si lo proyectamos, el resultado es 209,7. ¿Ya? Ya, está bien. ¿Alguien tiene duda de este ejercicio? Rubén, ya llegaste a las 3 décimas máximas. Pía, yo no cacho, ¿podrías repetir esa parte de cómo se usa la ecuación, por favor? La de regresión lineal. Mira, teníamos un gráfico, yo voy a borrar esto para que lo veamos. Ahí. Un gráfico que lo hicimos desde los datos que teníamos, insertando un gráfico recomendado. Y para saber la línea de tendencia, voy a más y agrego línea de tendencia. Después de agregar línea de tendencia, voy a más opciones y coloco presentar ecuación en el gráfico. Y ahí me va a dar la ecuación que representa a los datos que yo estoy graficando.
Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Que yo tengo 4,042 por x, que en este caso mi x va a ser el número del mes. Recuerden siempre el número del mes, obviamente no pueden usar en la fórmula enero, febrero, marzo, abril, eso no se puede. Y entonces, mi ecuación va a ser, mi pronóstico va a ser x, que en este caso va a ser 1, por 4,042 más 157,23. Es la ecuación que está abajo, solo estoy escribiendo la ecuación que está abajo. Una vez que yo tengo eso y lo proyectamos, finalmente nos da que para enero del próximo año mi pronóstico va a corresponder al mes 13, al número 13 por 4,042 más 157,23. ¿Se entiende? Sí, recién. Y a lo mejor se preguntarán por qué no usamos los datos de producción para regresión lineal. Los datos de producción ya están ocupados, están en el gráfico. La línea de tendencia y la ecuación que nosotros calculamos a partir de esa línea de tendencia es la representación de los datos que ingresamos en el gráfico. Así que esto también debería dar muy similar a los demás. Ya, ¿Sí? ¿por qué no? Siempre se tiene que usar en regresión lineal, la que es lineal, no puede ser, por ejemplo, la exponencial, la polinómica, esas que aparecen ahí en la línea de tendencia. Sí, porque tenía un comportamiento de que una variable depende de otra, no que una variable depende, o sea, de que un valor depende de dos, por ejemplo, de dos datos. Solo depende de uno, por eso es lineal. No sé si se entiende la idea. Mi producción real solo va a depender de la producción del mes. No Del importa que, mes por anterior. ejemplo, con la exponencial tenga como menor error. No, no se puede usar exponencial ni ninguna otra. ¿Por qué? Porque son datos con comportamientos lineales. De hecho, el gráfico te lo dice, te da una línea de tendencia lineal. No te da una Ya. línea de tendencia así como para allá, ni para ningún lado. Todos los datos tienen un comportamiento lineal. ¿Y por qué tienen un comportamiento lineal? Por eso, porque hay una variable que solo depende de una. Hay Ya. un resultado que solo depende de una variable. No de dos para que sea cuadrática, no de tres para que sea cúbica, ni nada. ¿Se entiende? Sí, bien, gracias. Bueno, en este caso solo van a usar lineal. Bueno, por eso se usa regresión lineal. Ya, continuamos. Ahora vamos a los errores. Los errores nos dicen que se calculan como el real menos el pronóstico. Dame un segundo. Y ahora sí, es que estoy en mi oficina. Ya, después de eso, como les dije, el error nos dice que hay tres tipos de errores. Los errores que me indican qué tan alejado está el valor que yo pronostiqué del real. Y para eso, estos tres tipos de errores se calculan de diferentes formas. El primero, que corresponde al MAT, se calcula como la diferencia del real menos el pronóstico para cada mes, y finalmente el promedio de esas diferencias va a ser mi MAT. Cuando yo haga esto con los cuatro métodos, el método que tenga menor MAT va a ser el que sea más acercado a la realidad. ¿Se entiende? Entonces, para el primer caso, siempre tienen que usar absoluto. ¿Por qué? Porque a veces el pronóstico les puede dar un poco mayor que el real y ahí les va a cambiar todo, les va a quedar un pronóstico negativo y les va a quedar la embarrada. Entonces siempre tiene que ser absoluto del real menos el pronóstico. Y siempre lo tienen que hacer desde los datos que tienen, desde las celdas que tienen datos. ¿Ya? Entonces, si yo calculo esto, mi MAT finalmente va a ser el promedio de esos datos. Me faltó uno. Ya, no va a apretar enter todavía porque para regalar una décima. ¿Alguien? Les damos tiempo, le doy tiempo. ¿Alguien sabe cuál es el resultado? Les doy tiempo, no se preocupen. Rubén, ya no puedes responder. O sea, si quieres responder, responde, pero sin décima. 27,1. Veamos. Bien. 27,1, ese es el resultado. Y de esa forma deben hacerlo para todos los métodos. Es decir, tienen
absoluto del real menos pronóstico, lo calculo para todos los meses que tengo valor y de ahí saco el promedio, siempre. ¿Qué quiero conseguir acá? ¿Cuánto es la diferencia o qué tan alejado está mi valor pronosticado del valor real? ¿Ya? Para el siguiente, del siguiente solamente tengo datos desde el mes 6 en adelante. Entonces yo voy a sacar el absoluto del real menos el pronóstico. Y para eso lo voy a tirar para todas y voy a aplicar la fórmula del promedio. Sería 26,93. Muy bien. Carol Ibáñez. Ustedes quizás se pregunten como ¿por qué le damos tanto énfasis a los métodos de pronóstico y bueno, a los errores de pronóstico? Es porque pronóstico es una herramienta muy, pero muy utilizada en todas las empresas. De hecho, como que y muy poca gente sabe realizarlo. De hecho, el otro día, estaba hablando hasta con una profe y no sabía calcularlo. Entonces, es una herramienta muy importante, les va a servir para hacer planes agregados, les va a servir para hacer estudios de todo, así como si ustedes pueden determinar cuánto va a ser la proyección, cuánto va a ser el pronóstico de demanda de un mes a futuro, en base a datos que tienen ahora, por ejemplo, es una herramienta muy importante. Les va a servir harto en la empresa. Nosotros acá lo hacemos, de hecho, en mi empresa. Siempre lo hacemos. Y si se fijan, no es para nada difícil. Ya, sigamos. Después tenemos suavizamiento exponencial. El absoluto, seguimos con la misma fórmula. De real menos pronóstico. Para eso vamos a hacerlo para todos. Y después vamos a calcular el promedio. Ahí me falta poner el igual. 24,54. 24,54. Ya está bien. ¿Quién habló? José Garrido. Yo, José Garrido, lo tengo con más decimales por eso. Claro. Ya sí está bien. Es lo mismo, 24,54. En la prueba, cuando les tengan que ocupar decimales, pregúntenle al profe. Ya. Él les va a decir con cuántos decimales deben trabajar. ¿Ya? Ya, sigamos. Siguiente, regresión lineal. El mismo procedimiento. El absoluto del real menos el pronóstico. Y voy a hacer lo mismo para todos. Y este va a ser el promedio. Hoy tengo una trampa y como que ya les puse igual era el de eso. 22,45. Ya. Bien. ¿Lo estáis haciendo en calculadora? No, en Excel igual. Ah, ya. ¿Alguno los ha intentado hacer en calculadora la regresión lineal? No son todos más tecnológicos. Bueno, en la prueba les da la opción de hacerlo como ustedes quieran, así que ahí pueden decidir. Ya, sigamos. El MC es otro tipo de error que, igual que el anterior, tiene el mismo objetivo, buscar el método de pronóstico que mejor se acerque al resultado real, y por lo tanto la fórmula del MC se calcula como real menos pronóstico al cuadrado, lo tengo acá, real menos pronóstico al cuadrado, la sumatoria de eso dividido en el número de datos, que técnicamente la sumatoria de una cantidad de datos dividido en la cantidad de datos es el promedio. Así que sería como absoluto del real menos el pronóstico, elevado al cuadrado, y de eso saco el promedio, como lo estábamos haciendo antes. Entonces, de igual forma lo voy a hacer para los datos que tengo valor. Sería el absoluto menos el real, o sea, el absoluto, el real menos el pronóstico ya lo tengo. Para eso, ese lo debo elevar al cuadrado. Entonces, sería lo mismo que el anterior, y para eso saco el promedio. 809,23. Sí, Carol Ibáñez. Muy bien, Carol. Si quieren, ustedes me dicen y esperamos que se pongan al día los que van un poco más atrasados para que tengamos más competencia.
porque a lo mejor le falta todavía terminar de calcular algunos métodos. Ustedes me dicen, o seguimos, para que podamos ir en paralelo. Ya, como nadie respondió, vamos a seguir. Entonces, el siguiente, que va a ser promedio móvil ponderado, de igual forma, estamos en el mismo tipo de error, va a ser el absoluto del real menos pronóstico, que ya lo calculamos, elevado al cuadrado. Eso lo voy a hacer para todos los datos. Y finalmente, mi MCE va a ser el promedio de esos datos. 802,93. Sí, está bien. Pues el otro día descubrí que si usted, por si acaso, si ustedes hacen esto, yo no lo sabía. No sé, de todos los datos, igual les va a calcular con la cantidad de datos que tenga solamente por fórmula en Excel. Así que si quieren hacer esto como plantilla, para después llegar y ocuparla en un ejercicio, pueden parametrizarlo así. Tipo, colocan acá promedio de todos estos y lo corren para el lado. Claramente esto no les va a dar nada porque no hay datos, pero a medida que lo van completando le va a ir tirando al tiro el del MAT, el MC en este caso, por si la quieren parametrizar. Porque igual les va a considerar solo la cantidad de datos. Por ejemplo, ahí están todas las celdas seleccionadas, pero las vacías no las considera. Bueno, yo no lo sabía. Yo creo que la mayoría lo sabía, yo no lo sabía. Ya, siguiente. ¿Ya? ¿Sí? Te voy a hacer un comentario respecto a eso que acabas de decir. Lo que pasa es que justamente también vimos eso con el profe en clase y yo tengo dudas con ese cero que hay en el S.E. Se me olvida cómo se llama el método. En el MAT. Sí, porque al sacar el promedio, igual contempla ese dato porque está como cero, pero el profe no lo contempló la vez que lo hicimos. Entonces tengo la duda si se contempla o no. Bueno, en todo caso estos métodos son como bien como juicio del que lo hace. Yo lo considero, siempre lo he considerado, porque igual yo tengo un pronóstico de ese mes. Es el mismo, pero tengo un pronóstico. Pero eso va a depender de ustedes. Si quieren, por ejemplo, en la prueba, si llegan a ocupar suavizamiento exponencial, coloquen un comentario. O si quieren, no lo agregan, directamente no lo agregan. Yo sí lo considero por si acaso. Pero claro, eso es bien sujeto a quien lo evalúe. Así que si ustedes desean, acá vamos a poner un puntito, vamos a decir, el mes 1 no se considera el pronóstico. Si ustedes colocan eso, acá tendría que cambiar la fórmula. Incluso acá podríamos borrarlo para que la fórmula no lo considere. Solo si quieren. Eso es sujeto netamente a la persona que evalúe. Yo sí lo consideraba, pero no, tampoco es que esté malo. Yo sí lo considero porque yo digo, sí, en el mes 1 yo tuve pronóstico. El mismo, pero tuve. ¿Ya? Eso. No sé si respondo un poco tu duda. Entonces le voy a poner un comentario en la prueba. Sí, el mes 1 no sé. Sí, no, de hecho, las pruebas de INGECO son así. Las pruebas de INGECO son muy sujetas a quien lo evalúe. Así que para que ustedes, para que el profe y yo, porque yo también reviso, entendamos lo que ustedes hicieron, coloquen comentarios. Si no hay comentarios, yo voy a suponer que lo hacemos de la forma que nosotros lo hacemos y si está malo, está malo. ¿Ya? Siempre pongan todas las consideraciones. Sigamos. MC. Ya, no voy a dejar eso vacío porque dijimos que no le íbamos a considerar. Voy a elevar ese al cuadrado. No me hizo nada. Voy a elevar ese al cuadrado. Y, uy, me va a ir calculando el tiro, pero no importa. ¿Y el resultado alguien me lo podría decir? 970,45. Revisemos. Muy bien. 970,45. ¿Quién habló? Marisa Marisa Bustamante. Perfecto, llevas una décima. Sigamos. Regresión lineal.
el MCE para regresión lineal, por lo tanto, es mi real menos pronóstico en valor absoluto elevado al cuadrado, por lo tanto voy a usar el MAT, que ya lo había hecho, elevado al cuadrado. Si yo lo tiro hacia abajo, me va a dar finalmente el MCE. ¿Alguien lo tiene? 703,56. Muy bien. Muy bien. ¿Quién habló, Martín? ¿Tapia? Sí, bien, yo, Martín, está bien. Bien, ¿Ah? sabéis que en la regresión lineal sí me dio eso y en la anterior usé la misma fórmula y no me dio lo Acá, mismo. en Es el que creo MCE. que consideré el cero del primero, ¿Es lo cero? tomé como cero y lo uso para el promedio. Voy a revisar. Pero regresión lineal no tiene cero arriba. Suavizamiento exponencial es el que tiene cero. No sé si me estaba hablando de ese. Sí, de ese estaba hablando por eso. Ah, ya, claro. Si no te da lo mismo, claro, es por eso del cero. Sí, era por eso. Gracias. Ya, entonces, Martín Tapia, ya te anoté. Entonces, ¿qué tenemos? De los dos pronósticos, o sea, de los dos errores que hasta el momento hemos calculado, el MAT, el menor error nos dio en regresión lineal. Lo marcamos. Después, en MCE, el menor error que nos dio nuevamente fue en MAT. Lo seguimos marcando. Hasta el momento vamos bien. Hasta el momento, ¿qué conclusión sacamos? Que regresión lineal sería el método más adecuado para calcular el pronóstico en un periodo en específico. Por lo tanto, con regresión lineal yo obtengo la menor diferencia del real menos el pronóstico. Es decir, mis datos calculados son los más cercanos a lo que realmente debería ser. ¿Ya? No siempre es así, les puede dar cualquiera. No siempre es así. Que justamente el de la semana pasada y el de este día en regresión lineal, pero no siempre es así. Sigamos. El MAPE es otra forma de calcular el error. Es netamente otra forma. No es que me indique otra cosa, nada. Solamente una forma de ver, ¿cómo se dice esto? No me acuerdo de la palabra, pero porcentualmente cuánto es lo que varían mis datos del real. La fórmula me dice que el MAPE es lo mismo que yo había calculado antes, esto, si se fijan es esto mismo, bueno, real menos pronóstico, lo divido en el real y después de eso saco el promedio. Real menos pronóstico, divido en real y saco el promedio. Es como un porcentual del dato. Entonces, yo ya tengo calculado mi real menos pronóstico, que sería ese, ¿cierto? El absoluto del real menos pronóstico. Lo tengo que dividir en el real. Este es el real. Y después de eso, lo hago para todos los meses y mi MAPE entonces finalmente sería el promedio de esos. ¿Se entiende? Les di la respuesta, ya esa se perdió. Repito, el MAPE es lo mismo, hace la misma función que los demás métodos de error de pronóstico, solo que en este es un porcentaje, se podría decir una forma como un porcentaje de lo que yo calculo del pronóstico. Por ende, es el mismo real menos pronóstico que ya habíamos calculado, lo divido en el real y después de eso saco el promedio. Siguiente. De la misma forma, todos se trabajan de la misma forma. Real, o sea, real menos pronóstico, dividido en real. Lo tiro para todos los datos y saco el promedio. ¿Alguien tiene el resultado? 0,13. 0,13, veamos. 0,13, bien. Camila Espinosa, tienes una décima. Igual tenemos hartos participantes. El año pasado como que siempre respondieron los mismos. Por eso limitamos la cantidad de décimas. Ya, el siguiente. Lo empezamos a calcular de acá. Recuerden que acordamos que no íbamos a usar el primero. Claramente decisión de ustedes, pero para llegar a una concesión no lo vamos a usar. De la misma forma, tenemos real menos pronóstico dividido en real. Lo extiendo para todos los datos y saco el promedio.
0,16. Veamos. Veamos. ¿Alguien tiene otra respuesta? Puede ser que lo que sea- 1,02. No, tiene que ser menor a 0. O sea, menor a 1, perdón. Por eso, 1,02. Yo me voy por la primera. Menor a 1, Cami. Entre 0 y 1. 1 como máximo. No, y de hecho ni siquiera 1. Entre 0 y 0,99. Ups. O sea, Ya, me había ¿quién? dado eso, pero lo aproximé para decir. Ya, perfecto. Ya no importa. Sí, está bien. ¿Y José? Sí, Ya. Ya, José, tienes el máximo. Repito, estos son valores porcentuales, entonces es imposible que les dé 1, y algo. Tiene que darle entre 0 y 1, entre 0 y 0,99 prácticamente. No les puede dar 1, porque si no estaría malo. En más de 1, porque yo estoy sacando una proporción de real menos pronóstico dividido en real. Es como cuando sacan no sé, un porcentaje cualquiera. Siempre real menos pronóstico dividido en real me va a obtener un porcentaje, así que no puede ser mayor a 1. Ya, sigamos. Regresión lineal. De la misma forma, real menos pronóstico, que ya yo lo había calculado en el MAT, lo dividido en el real. ¿Dónde está mi real? Acá. Eso lo extiendo para todos. Y el promedio de esos va a ser mi MAPE. ¿Alguien lo tiene? 0,13. 0,13. Bien, 0,3. Ya. ¿Se entiende? Esto es lo máximo que les pueden pedir en un ejercicio. Lo máximo. De hecho, ni siquiera les van a preguntar en una prueba, hágalo por todo, por todos los métodos. O sea, hágalo con todos los errores, perdón. Si les pueden preguntar, calcule el pronóstico de esto y para eso tienen que usar más de un método y ahí tienen que calcular el MAT para saber cuál es el método que se acerca más. Pero el MAT o el MCE o el MAPE, el que ustedes decían. Obviamente es mucho más fácil el MAT, así que les recomiendo que lo usen. Pero difícil que les pidan por los 3 métodos calcular el error. ¿Por qué difícil? Porque siempre por los 3 métodos les tiene que dar el mismo método como mejor opción, se podría decir. Recuerden siempre que si les piden calcular el error de algo, calcúlenlo por más de un método. O sea, si les piden calcular, el pronóstico de algo, calcúlenlo por más de un método. Siempre por más de un método. Si ustedes lo calculan por un método, está malo. Lo que sí pueden escoger hacerlo por uno o por más métodos es el error. Esto no es necesario que hagan los 3. Pero de esto es obligación. El que no lo tenga tiene malo el ejercicio inmediatamente. Quizás no los 4, pero sí pueden 2 o 3 o lo que sea. ¿Ya? Sigamos. O bueno, si el profe se apiada en la prueba y les dice ya calculen solo por un método, ya está bien. Pero obviamente ahí no van a hacerlo por los 3 métodos. Pero si es ambiguo el ejercicio y solo les dan un y digan calculen pronóstico, háganlo por los 3 métodos. Por más de un método. ¿Ya? Ya, el segundo ejercicio dice, en un proceso artesanal de fabricación de cierto artículo que está implantado, se ha considerado que era interesante ir anotando periódicamente el tiempo medios minutos. Este es el tiempo medio en minutos de fabricación, que se utiliza para realizar una pieza y el número de días desde que empezó dicho proceso de fabricación. Con ello se pretende analizar cómo los operarios van adaptándose. ¿Qué significa esto? Que mientras más días de trabajo pasen, menos me voy a demorar en hacer una unidad de producto, una pieza de producto. En el primer día, cada operario se demoró 35, pongámosle minutos, no sé en qué está medido esto, pongámosle minutos en hacer una pieza, pero cuando ya llevaban 20 días de trabajo, disminuyó a 28. ¿Por qué? Porque los operarios se van adaptando al proceso. Eso siempre en un proceso va a pasar, eso es la línea de aprendizaje, eso es la curva de aprendizaje. En un principio siempre yo voy a tener a los operarios o a quien esté participando en un proceso recién capacitándose, por ende se va a demorar mucho más tiempo y de ahí va a ir disminuyendo. Ese comportamiento siempre ocurre dentro de una curva de aprendizaje. El nuevo proceso
mejorado paulatinamente su ritmo de producción conforme van adquiriendo más experiencia en él, que eso era lo que estábamos hablando. A partir de las cifras recogidas que aparece en la tabla adjunta, se decide ajustar una función que explique el tiempo de fabricación en función a los días que llevan trabajando con ese método. Dado el correspondiente ajuste propuesto, se pide entonces que determine qué tiempo se predecirá para la fabricación de un artículo cuando lleven 100 días. Me trabajo con la mascarilla. ¿Y cuántos días transcurrirán hasta que el tiempo de fabricación que se prediga sea de 10 minutos? Ya. ¿Alguien me puede indicar cómo podrían calcular eso? Ahí les di la clave, pero ¿cómo podrían calcular eso? Deberíamos empezar por un gráfico y sacarle la función. Perfecto. Gracias, Carlos. Entonces, yo tengo una serie de datos. La única forma de pronosticar... ya. Lo otro que les quería decir en este ejercicio, que se dan cuenta inmediatamente cuando leen el ejercicio que no pueden usar ninguno de los métodos de estos 3 métodos anteriormente mencionados. ¿Por qué? Porque no tienen un comportamiento histórico, ¿ya? No tienen un comportamiento histórico. ¿Qué pasa acá? Acá hay una variable que depende de otra. Por lo tanto, tenemos que usar un método causal, que sería regresión lineal, ¿ya? Y entonces, para usar regresión lineal, lo primero que yo tengo que hacer es graficar mis datos. Voy a gráficos recomendados. Me gusta más este. Voy a gráficos recomendados, lo voy a colocar. No quiero tapar el ya voy a correr esto. Y en este gráfico que yo voy a hacer, en este gráfico voy a colocar tiempo de fabricación. ¿Qué se dan cuenta inmediatamente cuando ven el gráfico? La curva va hacia abajo. ¿Por qué la curva va hacia abajo? Por la misma razón que nosotros hablábamos anteriormente. Mientras más días, recuerden que acaban los días, mientras más días transcurran, menos va a ser el tiempo de fabricación que yo me demore en producir una unidad. ¿Ya? ¿Qué hago acá? Voy a agregar la línea de tendencia y agregar la ecuación en el gráfico. Ahí también explica lo que les estaba diciendo. La pendiente de mi ecuación es negativa, por lo tanto, mientras más días transcurran, menos tiempo me va a demorar en fabricar una unidad. Y para eso, voy a calcular entonces cuál va a ser el pronóstico de cada día trabajado por el tiempo de fabricación. ¿Cómo calculo mi X? ¿Cómo uso mi X en este caso? Mi X la voy a usar, podría ocupar esto, pero para simplificar, voy a ocuparlo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y por lo tanto el 10, en los 100 días de trabajo van a ser 10. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? Uso mi regresión. Mi regresión me dice menos 0,3464 por mi X, que sería 1, más los 35,571. ¿Sí? 3464. ¿Dudas en esa parte? ¿Dudas en esa parte? Entonces, para los demás días de trabajo puedo hacer la misma fórmula y para el mes 10, igual la puedo extender acá porque ya la tengo parametrizada. Los datos que me va a considerar va a ser los 10 que correspondían a 100 días de trabajo multiplicada por la pendiente de menos 0,34 más los 35,77. ¿Se entiende? Entonces, como explicación, en 100 días de trabajo mi tiempo de fabricación va a ser ¿de cuánto? Aquí hay un error, pero creo que se den cuenta ustedes. Los espero. No los escucho.
Os escucho. Menos 10 por 0,3464 más 35,3571. Les voy a proyectar este otro que este no me lo está tomando bien. Aquí. Ahí sí. Entonces, ¿qué pasó? Yo usé la ecuación que estaba en el gráfico, la multipliqué por 10 más los 35,71 y me da el tiempo de fabricación. ¿Qué pasa acá? Que en 10 días yo me demoro prácticamente 1 minuto en hacer el producto, 1 minuto en hacer una unidad de producto. ¿Se entiende? El error era solo por fórmula. ¿A alguien le tiene alguna duda en este ejercicio? Para pasar a hacer la B, que la B la van a tener que hacer ustedes. ¿Por qué delante no te daba? Era un error de la fórmula solamente del Excel. Solo era un error del Excel. Pero si aplican la misma fórmula, miran, tienes 1, voy a correr esto para el lado. Tienen 1 por mi X, que sería, o sea, por mi ecuación, que sería menos 3,4643, más los 35,571. ¿Ven? Es que solamente daba como por error de el Excel, como que se chingó. Pero de la misma forma. Veámoslo con el caso B. En el caso B dice, ¿cuántos días transcurrirán hasta que el tiempo de fabricación que se prediga sea de 10 minutos? El tiempo de fabricación sea de 10 minutos. Tiempo de fabricación sea de 10 minutos. ¿Alguien me podría decir cómo aplicar la fórmula? Al revés, po. ¿Ya? Te escucho. Es que La voy a creo que anotar. lo hice, no estoy seguro, Sí, pero diga nomás. pero se supone que ahora tenemos el tiempo de fabricación que será los 10 minutos, y en los ¿Ya? días de trabajo es lo que tenemos que calcular ahora, que va a ser los 35,571 menos los 10 minutos, y todo eso dividido en Al revés. 3,4, Los 10 claro. minutos menos los 35. Dividido en los menos 3,4643. Solo despejar la fórmula. Solo deben Sí. despejar la fórmula. En este caso, nuestro I ya se los dan. Nuestro I es 10. Y nuestro Ahí X vamos es a el que ver. debemos calcular. Sí, y después calculando eso, se supone que nos da como, creo que 74 días para los 10 minutos. Claro. En este caso les va a dar 7,3, pero recuerden que estamos utilizando una simplificación de los días de trabajo, por lo tanto este va a tener que ser S por 10 días. Por 10. Entonces, para demorarse 10 minutos de tiempo de fabricación necesitan 74 días. ¿Se entiende? Ya anoté tu décima, tranquilo. Lo tengo. Recuerden siempre que en este tipo de ejercicio el único método que les sirve para poder calcular pronósticos sería regresión lineal. ¿Por qué? Porque tienen una variable que depende de otra. No tienen un comportamiento histórico de los datos. Solo tienen una variable que depende de otra. Por lo tanto, el único método sería regresión lineal. Repito, para esto lo que vamos a hacer es graficar los datos, lo graficamos, agregamos la línea de tendencia, agregamos la ecuación que represente ese gráfico, que en este caso obviamente tiene pendiente negativa. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Porque mientras más días de trabajo que ocurran, menos va a ser el tiempo de fabricación que se demoran en producir una unidad, y de ahí ya pueden aplicar la misma fórmula que estábamos haciendo antes, que hemos hecho en todos los ejercicios, la misma fórmula de regresión lineal. Para el caso de calcular el tiempo que precisaría para fabricar un artículo en 100 días. Para el caso del B,
la única opción que tendrían que hacer es despejar. ¿Por qué? Porque me dan mi y yo lo que tengo que calcular es mi X. ¿Dudas? Pía, me perdí en ese 73,81. ¿A qué corresponde? Claro, esta es la respuesta de la B, solamente que cuando nosotros despejamos la fórmula nos dio 7,3. Pero recuerden que nosotros todos los días lo usamos como, por ejemplo, en el caso de 10 lo usamos como 1. Lo íbamos simplificando para no usar con unidades tan grandes de tiempo. Entonces mi respuesta final no son 7,3, son 7,3 por 10. ¿Ya? Todo lo íbamos Ya, ahí me simplificando. quedó claro. Gracias. De nada. Ya, y el último ejercicio lo alcanzamos a hacer rapidito, por último, por un método, sería, nos dan el comportamiento, la demanda histórica por año de esta empresa, y nos piden lo mismo, calcular el pronóstico para el siguiente mes, con 3 métodos diferentes. En este caso solo lo vamos a hacer con uno para que lo vaya viendo, ¿ya? Ponen en honor al tiempo. El primer método que nos piden, podemos calcular promedio móvil ponderado. Vamos a hacer los mismos métodos que estábamos haciendo en el ejercicio 1. Vamos a calcular promedio móvil ponderado. Entonces, para calcular promedio móvil ponderado, yo tengo que usar los reales de los 3 meses anteriores, y de eso les tengo que calcular el promedio. ¿Se entiende? Eso lo debo hacer para todos los meses, y finalmente mi último mes, que es el que yo estoy pronosticando, el resultado final va a ser de... ¿Me escucho? El resultado final para el siguiente periodo, recuerden que estamos usando con años, para el año 13, para el año 12 en este caso va a ser de 128,33 miles de toneladas. ¿Se entiende? Promedio móvil ponderado de 3 meses, uso el promedio de los 3 meses anteriores. Y así lo voy haciendo para todos los meses hasta que finalmente el último periodo del que yo estoy pronosticando va a ser el promedio móvil de los últimos 3 meses. El promedio de los últimos 3 meses. Siguiente. Después nos dicen promedio móvil ponderado de 5 meses. Si se dan cuenta, no siempre les van a decir la misma cantidad de meses. Pueden decirle 5, 6, 7, los que sean. Lo único que ustedes se tienen que fijar en que si dice 5, por ejemplo, ustedes van a tener que calcular el promedio de los 5 meses anteriores. O de los 5 años anteriores. Si les dijeran 3, va a ser de los 3 años anteriores. Si le dijeran 7, va a ser de los 7 años anteriores. Es decir, si le dijeran 7, recién en el 8º periodo van a poder empezar a calcular el pronóstico. De igual forma, si esto lo tiran hacia abajo, van a llegar a un resultado. ¿Alguien tiene el resultado? 11,8, creo. ¿Cuánto? 111,8. Ya. Muy bien. De igual forma, si lo hacemos con 7 periodos, como estaba diciendo, recién puedo calcular pronóstico en el periodo 8. ¿Por qué? Porque calculo el promedio de los 7 meses anteriores. Si yo calculo el promedio de los 7 meses anteriores, finalmente mi pronóstico para el periodo 12 va a ser el promedio de los 7 meses anteriores al periodo 12. ¿Alguien tiene el resultado? 106,14. ¿Quién habló primero? Aquí. ¿Quién? 106,14 era. Ya, vamos a ver. 106,14. Bien. Ya. Finalmente, suavizamiento exponencial siempre les tiene que dar un alfa. En este caso, el alfa que nos dan acá es de 0,45. Por lo tanto, el primer periodo va a ser el mismo de la demanda porque no tenemos un pronóstico anterior, y el segundo promedio va a corresponder a sacar el 45% del real del mes anterior más el restante del pronóstico.
¿Por qué? Porque le estoy dando una validez de 45% a la demanda real que yo tenía del mes anterior y le estoy dando una validez del restante 55% al pronóstico. Por lo cual el segundo valor me va a seguir dando lo mismo. Y finalmente, el último valor me va a dar 126,8. ¿Qué me indica esto entonces? Que en el periodo 12 yo considero como el 45% de los 145 que correspondía a la demanda del periodo 11, más el 55% del pronóstico del periodo 11, que es 112. La demanda para el periodo 12, el suavizamiento exponencial va a corresponder. Y el último, que yo ya les tenía graficado los datos, me da una ecuación de 9,3909 por x más 30 por 0,18. De la misma forma, yo voy a estos datos, inserto un gráfico recomendado, voy a insertar el que me aparezca de los primeros nomás, voy a colocarlo acá, voy a eliminar esto porque ya tengo mucho. Acá le vamos a colocar demanda en miles de toneladas. De esto voy a agregar la línea de tendencia. En más opciones voy a agregar la ecuación del gráfico. Y esa ecuación del gráfico es la que me va a indicar el comportamiento de mis datos. El comportamiento de mis datos suponiendo que hay una variable que va a depender de otra. En este caso, la demanda pronosticada de un periodo va a depender del periodo en el que se esté trabajando. Por lo cual, yo voy a trabajar como 9,369 por el periodo, que sería 1, más los 30,018. Por lo cual, mi demanda para ese periodo pronosticada va a ser de 39,41. Si yo hago todo esto para todos los datos, finalmente mi pronóstico del periodo 12 va a ser de 142,7. ¿Alguna otra respuesta? ¿Cuánto ya tienes las 3 décimas? 142,7, es el mismo. Ya. 142,7. Entonces, para el periodo 12, la reflexión que yo hago finalmente es que va a corresponder al periodo 12 multiplicado por 9,39 más 30,018, el pronóstico de ese mes, que se obtiene de la línea de tendencia de graficar los datos que notaban como demanda. ¿Se entiende? Les voy a subir todos estos datos para que los puedan ver también. Va a ir en el video que está grabado. ¿Alguna duda? ¿Cuándo tiene la prueba? 13 de mayo. 13 de mayo, ya. 13 de mayo. Sí, queda. Cualquier cosa me mandan un correo y yo apenas pueda se los respondo, ¿ya? Los que acumularon décimas, para la prueba número 1 se va a ver reflejada, no para los controles, para la prueba. Les conviene igual porque les va a sumar mucho más. Y como cercano a la prueba, una décimas. Así que eso, chiquillos. Cualquier duda, no duden en preguntarme. Y los dejamos acá, estamos justito en el tiempo. Ya. Nos vemos, chiquillos, que estén bien. Voy a dejar de grabar. Chao.